voy a presentar a la doctora Marta Socalo. Ella es médica especialista en geriatría, es directora del Hogar Griego, que está acá en la capital. Es un hogar de aproximadamente, ¿cuántas? 30 pacientes. Hoy 45. Hoy 45 pacientes. Tiene mucha experiencia institucional, en el manejo institucional del adulto. Nosotros tenemos una clase, ¿sí?, que es manejo institucional, el anciano en la institución, así que bueno, cualquier referencia que vos hagas para nosotros realmente va a ser muy valiosa. Actualmente también se desempeña como directora de un hogar de nación, que es el Hogar Balestra, que tengo excelentes referencias, todavía no lo fui a conocer, pero no hay persona que no me diga lo hermoso que es. Bellísimo. Ahí está ella trabajando desde hace un año como directora médica. Así que le hemos pedido que se refiere a un tema muy importante en la práctica con adultos mayores, que es la fractura de cadera, como consecuencia de uno de los gigantes de la geriatría, de uno de los síndromes geriátricos, que es la inestabilidad en la marcha. La principal consecuencia es la producción de caídas, y la principal consecuencia de una caída es justamente esto. Así que bueno, los invito a que reflexionen con ella, que le pregunten las inquietudes que tengan. Vamos a repasar un poquito el tratamiento y la rehabilitación, y lo más importante es que nos vamos a fijar, vamos a incorporar un concepto que también es de la práctica de todos los días, lamentablemente. Cuando un anciano se fractura, nada vuelve a ser igual después de una fractura de cadera. Se llega a una fractura de cadera por una serie de factores, una sumatoria de factores. Así que bueno, de esto vamos a hablar. Bueno, la palabra es tuya y bueno, cualquier cosa pedís auxilio. Bueno, sumándome un poco a las palabras, buenas tardes. Sumándome un poco a las palabras que dice la doctora Mariñas, que antes de empezar a ver el Power, esta es un cuadro en el que yo les pido que cuando terminemos la clase por lo menos salgan con esta visión de cuáles pueden haber sido los factores que llevan a un paciente a fracturarse, cuál es el estatus previo clínico que ha tenido ese paciente, sobre todo desde el punto de vista funcional, y cuál es el estatus posterior como consecuencia de la fractura de cadera. A mí me gusta siempre empezar, tenemos mucha luz acá, ¿no es cierto? O sea que tenemos una buena visión, sobre todo después cuando veamos las placas. Vos van a necesitar luz. A ver, un poquitito. Por ahí están. Ahí vamos. A mí siempre me gusta empezar las clases poniéndonos un poco en tema respecto de cuál es el envejecimiento poblacional. Tenemos en cuenta de que hoy estos son datos obtenidos del Banco Mundial, y tengamos en cuenta que la población mundial hoy total es de 7.347.000 millones, y que el porcentaje de esa población mayor de 65 años es de aproximadamente el 8%. Voy a tratar de gritar menos porque con nódulos laringeos y me están haciendo una mala pasada. El dato que nos interesa a nosotros es que de este porcentaje de la población mundial, en Argentina la población envejecida mayor de 65 años representa un 11%, y que las proyecciones para el 2050 es que ese 11% va a pasar a duplicarse, fíjense, al 22%. O sea que en números absolutos, esta población de 607 millones en el 2050 se calcula que va a ascender al número de 2000. Estos datos son importantes porque recién ahora se está empezando a hablar, ¿no es cierto?, incluso en los distintos medios, incluso como una novedad el tema del envejecimiento, pero tenemos que tener en cuenta la inversión de la pirámide poblacional. Respecto de las caídas, fíjense que los datos de la OMS reportan que alrededor de 37 millones de caídas se producen en el mundo, y de las cuales requieren atención médica, trayendo como una consecuencia
alrededor de cerca, fíjense, de 500.000, 450.000 muertes. Señala además que alrededor del mundo entre el 30 y el 40% de los adultos mayores de 65 años que viven en comunidad sufren una caída al año y que esta cifra se va a elevar en un 50% en aquellos pacientes que tienen 80 años y más. También en estadísticas se ha comprobado que de estos pacientes las 2/3 partes van a sufrir una nueva caída a los 6 meses. Esto es como datos generales, después vamos a ir a datos mucho más puntuales que yo quiero que ustedes se graben y que son números muy sencillos. Las fracturas que están previstas para el año 2050, y fíjense el impacto que tiene esto, no solo en las características de los pacientes que van a sufrir estos eventos, sino todo lo que tenga que ver con el costo en salud pública. Acá hay un costo en salud pública desde el punto de vista económico de los sistemas sanitarios que hay que poner en marcha para la atención de este tipo de patologías, aparte del costo individual de cada uno de estos pacientes que se fracturan. Costo económico, costo familiar, costo afectivo, costo espiritual. Las fracturas que están previstas para el año 2050 en el mundo, fíjense que son de 6.300.000, en Asia solamente 3.200.000 y en la Comunidad Europea aproximadamente cerca de 1 millón. Me parece que me fui para atrás, ¿no? No. El 90% de las fracturas de cadera se producen en personas que son mayores de 64 años. Y la tercera parte de los individuos mayores de 85 años sufre una fractura de cadera. La edad promedio aproximadamente de las fracturas de caderas está en un promedio de 81 más 8, más o menos 8 años. Yo les diría de 75 a los 90 años. Esto está, ahora lo vamos a ver, matizado por una serie de factores que tienen que ver con el riesgo de sufrir una fractura. Es importante destacar que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 9 varones mayores de 80 años sufrirán una fractura de cadera en su vida. Fíjense la prevalencia de fractura de cadera en la mujer, más que nada ligada por un proceso de mayor cuadros de osteoporosis ligados a los cuadros de menopausia. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, en las cifras de mortalidad de fractura que son altas, llegan al 30%, el mayor número de fallecidos por esta patología es de los varones. Yo he leído varios estudios y la verdad es que no llegan a obtener una conclusión de por qué son los varones el mayor número de los que engrosan la tasa de mortalidad de fallecimiento. Quizás sea una cuestión matemática, ¿no es cierto? Los afectados tienen una elevada comorbilidad, con una media de hasta casi 4 enfermedades por paciente, y alrededor de la mitad de los casos presentan deterioro cognitivo. Estos son datos muy generales. Lo que sí es importante que ustedes recuerden es este dato, y es que la mortalidad durante el proceso agudo ronda aproximadamente un 7%. A los 6 meses la mortalidad asciende a un 20% y al año estas cifras alcanzan al 30% de mortalidad. Aunque se haya operado, digamos. Aunque se haya curado. Exactamente. El paciente que se cae, se fractura, es operado. El riesgo de mortalidad de la cirugía al año ronda el 30%. Incluso también hay literaturas que indican que el riesgo de mortalidad a los 6 meses de operado llega a ser del 50%. Altísimo. ¿Cuál es el objetivo? Y después también
también lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante, es recuperar la funcionalidad del paciente operado por fractura de cadera a un valor basal. ¿Y cuáles son los números que también nos marcan estadísticas? Así como veíamos recién los números de mortalidad, se sabe que el 50% de los pacientes que fueron independientes al momento de la fractura son incapaces de recuperar en forma completa la funcionalidad previa. Fíjense, un número fuerte, ¿no es cierto? De esa población también que ha sufrido una fractura de cadera, el 30 al 35% recupera un grado previo de independencia para las actividades básicas de la vida diaria, siempre también con algún apoyo para esfuerzos mayores o el uso del bastón, el uso de la andadera. De un 20 a un 25% lo hace solamente para las actividades de la vida diaria, y esto en general a veces algunas cifras también lo reducen hasta el 12%, limitadas solamente a las funciones que tienen que ver con la independencia dentro de su propia casa, solamente, y el 8% ya no es funcional. ¿Se entiende? Esto a ustedes los afecta directamente como médicos de familia, porque todo lo que ustedes ven en números es una bomba atómica en las familias. Es decir, esos son números interesantísimos para médicos, todo. Pero para la familia es una bomba atómica. Se sacude el núcleo familiar, de la A a la Z. Los padres van a dejar de dedicarle tiempo a sus hijos, van a tener que correr detrás de sus padres, va a haber que sacar más dinero para poder generar un soporte de recursos humanos para ese déficit funcional, va a haber que generar toda una estrategia de rehabilitación. Eso va a comprometer, va a estresar a la familia. Y todos los miembros van a ser afectados y les van a consultar a ustedes. Exactamente. Yo iba a contarles un caso después, pero por ahí está bien que lo haga antes, para que ustedes a medida que vamos hablando lo tengan como ejemplo. Yo tengo hoy una paciente de 91 años que está justamente en el hogar griego, griega ella, 91 años, estatus previo a su caída, una funcionalidad excelente para las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales. Ella salía, agarraba el chango, agarraba el dinero, salía al centro de la señora del changuito, la señora del changuito famosa, imagen que le dimos. Lucidísima, no lúcida, lucidísima, con un grado vincular en cuanto a lo familiar excelente, relaciones sociales impecables, la verdad, envidiable. Sucede una de las peores caídas que puede tener una persona, que es caerse en soledad. Ella había tenido, y acá yo también se los cuento porque no es un dato menor, hacía una semana ella recibe un llamado telefónico comentándole sobre la posibilidad de un secuestro virtual de un nieto. Esa situación la llevó a ella a un grado de temor tal, después se comprobó que no, ¿no es cierto?, pero la llevó a un grado de temor tal que, viviendo sola, empezó a poner barretas en la casa. Y tiene una puerta de entrada, un pasillo, y después la puerta queda en la cama. Barreteó, digamos, con palos todas las puertas de acceso. No sabemos en qué circunstancia ella sufre una caída durante la noche. Al hijo le llamó la atención porque llamaba por teléfono y no la atendía, pero como sabía que había un problema de línea telefónica en la zona, llamó a Telefónica y le dijeron: no se preocupe porque en 4 manzanas afectadas probablemente no se pueda comunicar con el domicilio de su mamá. Todo estaba como, ¿no? Como congeniado para eso. Él deja pasar un día. Le llama también la atención que la madre no saliera, porque la mamá, frente a estas situaciones, agarraba, salía de un locutorio y lo llamaba. Por eso también estamos nosotros obteniendo otra información, lo que le decía antes, el grado de funcionalidad que tenía esta persona. Se cae, bueno, se calcula que estuvo 2 días
caída dentro de la casa con una fractura de cadera, es una fractura extracapsular de cadera, y obviamente la forma para llegar a encontrar, el hijo va, no tiene la llave, que intenta entrar, no puede entrar, llama a los bomberos, llama a la policía, barretean todo y la encuentra a la madre tirada ahí, con vida, con úlceras por presión de apoyo, en todo el área lateral izquierda que coincide con la fractura. Obviamente es trasladada, es operada, le hacen una osteosíntesis, después vamos a ver el tipo de cirugía, y cuál es la solución que encuentra la familia frente a esta situación que, como decía recién, fue como una bomba atómica, es decir, mamá no puede estar más sola. El riesgo de institucionalización, no solo ya para la recuperación de la fractura, sino como forma de vida, el empezar a disponer y también el impacto que le provoca a la persona, sobre todo a una persona que está lúcida, es decir, de estar saliendo a comprar y manejar su dinero, que es lo que hoy ella extraña y lo que hoy uno de los factores predictivos de depresión, tengan en cuenta en el anciano, es el deterioro de la funcionalidad posterior a una cirugía de cadera, a una cirugía por fractura de cadera. Y estamos, digamos, viviendo esto. Se los relato porque de esto van a escuchar mucho. Y para que ustedes lo tengan por ahí como ejemplo a medida que vamos viendo la clase. Bien. Yo me alejo porque veo mejor. Dijimos que el 50% aproximadamente, el 30%, perdón, aproximadamente es el índice de mortalidad posterior a una cirugía de fractura de cadera, desde la cirugía hasta el año. ¿Cuáles van a ser esos factores dependientes del paciente cuya presencia se va a asociar a una mayor mortalidad? Marta, si vos te corres para allá, salís en el video. Está bien. Si no te pones, no vas a ser fotografiada, ¿viste? Está bien. Sabemos que vos sos artística. No. Bien, ¿cuáles son los factores dependientes del paciente cuya presencia entonces se asocia a una mayor mortalidad? Esto que hablábamos antes. Para los que están llegando tarde, hablamos un poco de los índices de mortalidad de los pacientes operados de fractura de cadera al año posterior de la cirugía, que se eleva a un 30% aproximadamente. Factores sociodemográficos, lo que decíamos antes, sexo masculino, obviamente la edad avanzada, raza blanca respecto de la hernia, vivir en residencias de ancianos es un factor de riesgo, la institucionalización, el aislamiento o la necesidad de ayuda en domicilio, clase baja social, sufrir una fractura estando operada, estando hospitalizado. Eso hay que tenerlo presente también. Hay pacientes que ingresan a la sala y terminan o cayendo de la cama o teniendo fracturas dentro del cuadro de inmovilidad. Y tener también una precaria de apoyo. Las enfermedades previas, la presencia de comorbilidad. Después también vamos a hablar un poco más en detalle para que ustedes tengan una visión mucho más integral. La presencia de enfermedad cardíaca, la presencia de enfermedad cerebrovascular, EPOC, la insuficiencia renal crónica, anemia. Los pacientes envejecidos, la anemia es un cuadro bastante habitual de encontrarlo, muchas veces subestimado por los médicos porque es como que parece una condición que va de la mano del envejecimiento. Y en cambio la anemia termina siendo un factor predictivo de mal pronóstico, no solo funcional, sino vital a mediano y a largo plazo. La anemia también es un factor de riesgo para las caídas. Llega a triplicar
la posibilidad de caídas. Se dice que aumentando 1 gramo por decilitro el valor de la hemoglobina se puede llegar a reducir hasta en un 45% la posibilidad de fractura frente a una caída. Yo les quiero agregar una cosita para ilustrar, perdóname que te interrumpo. Al contrario. Nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes, nos piden interconsulta desde mi servicio de los pacientes que están en traumatología y la mayoría está por fracturas de cadera. Y curiosamente cuando vamos a evaluarlo, vemos los análisis y siempre hay alguna comorbilidad de estas que ella nombra. Entonces, la que es muy frecuente, por ejemplo, es la insuficiencia renal. La que es muy frecuente es la anemia por depresión, por malnutrición. Esa persona que vivía sola, que decía, no, yo ya no sé tomo un té con galletitas. Y perdóname, también como consecuencia de la insuficiencia renal, porque en esa insuficiencia renal, la disminución de la liberación de eritropoyetina, que es un estímulo para la eritropoyesis, también influye. Hoy lo vimos. Y después también, bueno, que ahora vos vas a hablar de lo mental, mudanza de un hijo, migración de un hijo, fallecimiento de un familiar, todas esas cuestiones aparecen. Y ahí te dejo. Cuando ustedes se encuentren con un paciente que se cae, independientemente si tiene una fractura de cadera o no, busquen no solo la posibilidad de alguna comorbilidad que esté dando vueltas en ese momento, a veces en la forma de manifestarse una enfermedad, sino que también busquen lo que recién decía Cintia, indaguen sobre el entorno familiar, sobre cosas que hayan ocurrido, porque es como una manifestación. Esta frase que nosotros a veces decimos, a esta persona le pasó esto, se le murió un hijo, se mudó, lo que decía Cintia, la otra está y se cayó anímicamente. Ese caer anímicamente a veces se manifiesta en forma física y se produce la caída, porque hay una disminución de las reservas fisiológicas de la persona. Interprétenlo, tengan una visión un poquito más allá de lo que de buscar si hubo un cable, si se tropezó, si estaba mal calzada. Todo eso está bien, pero también indaguen sobre la parte emocional de la persona. Y si no, fíjense lo que yo les contaba recién respecto de esta persona, que ya el haber sufrido la posibilidad de un secuestro virtual de su nieto, cómo a la semana ella hace una caída, cómo cambia de vivir tranquila. Bien, como enfermedades previas, después también vamos a ver una lista un poco más detallada, pero aquí las tienen, también el tratamiento con antiagregantes, diabetes, y en factores mentales, uno de los, una de las causas como para caerse, dicen algunos en las literaturas, la presencia de demencia, deterioro cognitivo, delirio en el ingreso, depresión. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Nosotros tenemos una paciente en común, que es mi suegra, que estando sobrepasada de sobrecarga de sostener el deterioro funcional y cognitivo del marido, entra en una suerte de depresión mal manejada por fármacos, o sea, polimedicada por distintos especialistas. Un día sale a la calle y se cae sentada al ver pasar un auto, se hizo una fractura de acetábulo que no era operable, le duró un año poder, ella la seguía técnicamente, poder ponerse de pie y poder deambular. Eso le generó un quiebre en su funcionalidad que nunca más recuperó, nunca más pudo volver a salir sola a la calle, debió incorporar recursos de asistencia en su casa permanentes para ella y para el marido. Es decir, nunca volvió a ser la de antes, y todo tuvo una raíz emocional, médica, por la iatrogenia medicamentosa, y por una hiponatremia por exceso de ingesta de agua y restricción de sodio. Entonces, fíjense ustedes este tema que abarcativo. Y además, en ese caso puntual, las radiografías no cantaban nada, ¿te acordás? No que hubo que hacer nada. una tomografía porque ella seguía sintomática
y la radiografía no decía absolutamente nada. Esta radiografía me parece que algo veo, si la mostramos al traumatólogo tampoco veía nada, y él dijo, háganle una tomografía. Y en la tomografía se vio la fractura de acetablo, Sí. que era sutil. Ahora, en el interín tuvo un síndrome confusional, que le juro que era de libro y era otro ser humano, como si estuviese drogada, o sea, en otra sintonía de la galaxia. Ella la vio unos delirios terribles, que después, digamos, ha pasado 1 año y medio, fue recuperando con el tratamiento antidepresivo, pero digamos, fue muy interesante ver toda esta evolución, desde el inicio hasta ahora. Que manejábamos diagnósticos donde existía la posibilidad de que estamos ahí con de una demencia. El neurólogo que va a venir ahora, el doctor Porta, me dice, trátala para una depresión. Pensá que puede hacer una depresión. Con el antidepresivo realmente le fue bárbaro. Ahora, su esquema corporal, fíjense, estos pacientes cambian absolutamente su esquema corporal, su dinámica. Es decir, una mujer esbelta, estética, cuidada, quedó, digamos, con una distorsión de su cuerpo muy importante, que ahora depende del andador, camina con mucha dificultad, digamos, con un hombro más alto que el otro, en fin. Esto no es menor para una persona, digamos, el trayecto de una vida no es menor de procesar. Yo voy ilustrando con casos porque me parece que es lo que nos ayuda como para graficarse las cosas, ¿no? Parece fantástico porque uno lo toma como muy a la ligera. no, para que no vean que esto es una clase teórica nada más, hay que darle un marco teórico a la patología, como siempre, pero es muy ilustrativo que nosotros les contemos casos reales para que ustedes lo puedan dimensionar. Siguiendo con los factores que dependen del paciente y cuya presencia van a aumentar el riesgo de mortalidad, tenemos que hablar también de los factores funcionales, es decir, tenemos que evaluar cuál era el grado de funcionalidad previa, es decir, la movilidad que tenía, la dependencia previa que tenía para las actividades básicas de la vida diaria, es decir, si era totalmente independiente, si era con alta... si tenía media dependencia o una dependencia alta. ¿Ellos vieron algunas tablas de...? Sí, ellos vieron valoración gerontológica integral y valoración que recién dio Julio de actividades avanzadas. Sí. Esto básicamente resulta de la evaluación de las tablas del índice de Haas, el de Bartel, el de Lawton-Brody. El que tenga una mala movilidad posoperatoria, vamos a hablar también un poco de esto. Yo acá se los menciono como una suerte de introducción. La inmovilidad prolongada en el ingreso, una fuerza disminuida de prensión manual, la presencia también de temor al caer y el déficit sensorial. Y en cuanto a la situación clínica durante el ingreso a la estancia hospitalaria, uno de los factores también cuya presencia asocia mayor mortalidad es el riesgo quirúrgico alto. Los anestesiólogos, esto es la Asociación de Anestesiología, tienen una suerte de encuesta, el denominado ASA, que en valores 3 y 4 son pacientes de mayor riesgo. El que se retrase la cirugía más de 24 horas. Hay un consenso donde se aconseja que la cirugía de cadera no debería retrasarse más, se debería realizar entre las primeras 24 o 48 horas. Y que cada 2 días de retraso de la cirugía se duplica las posibilidades de mortalidad. También factores que aumentan la mortalidad son las complicaciones médicas que tengan que ver con el posoperatorio, según el tipo de fractura que ahora vamos a ver si es extra o intracapsular, la anemia, lo que decíamos nosotros, al ingreso. La anemia afecta mucho, ya dijimos, todo lo que tenga que ver con lo funcional, disminuye la resistencia, disminuye la fuerza de mano, disminuye la fuerza de pie, disminuye la velocidad de la marcha, altera el equilibrio. Insuficiencia renal aguda, un paciente con ingesta insuficiente, probablemente con desnutrición.
el necesitar también transfusión, la presencia de un ictus, infecciones respiratorias bajas, es decir, todo esto que después vamos a ver, pero que son factores que cuando se presentan aumentan el riesgo de mortalidad. Y esta frase es una de las que yo quiero que ustedes se anoten y que siempre tengan presente, y es que con frecuencia el anciano que se cae es frágil y que la caída ocurre casi siempre en el contexto de una enfermedad intercurrente. O como les dije antes, a veces termina siendo la manifestación de alguna enfermedad. Que puede ser una infección urinaria, una infección respiratoria. ¿Ellos vieron síndrome confusional? No, pero lo van a ver ahora. Lo van a ver. Siempre tengan presente que en el adulto mayor las enfermedades no se presentan de la forma clásica. No vamos a tener un paciente con neumonía que tenga fiebre, tos, puntada del costado. Se puede manifestar así, con una caída. O se puede manifestar con un paciente que está sentado, dormido y que está bradicardio, hipotenso. Y que el personal, si existe familiar o personal de asistencia en la institución, por ahí le dice, hoy estuvo dormido todo el día y no comió. Busquemos siempre alguna intercurrencia aguda. Igual que las infecciones urinarias, que tampoco presentan el cuadro típico del adulto joven. La fragilidad que decía ahí, que ocurre en el contexto de un paciente frágil, tengan en cuenta que es un síndrome clínico del envejecimiento, donde las reservas fisiológicas están disminuidas en los órganos y en los sistemas. La forma en que se caen, más los problemas que subyacen en estos pacientes, favorecen a la aparición de la fractura de cadera. ¿Y esto tiene por qué? Tiene que ver con qué. Por varias razones. La orientación de la caída. La forma en la que se cae una persona puede ser una caída vertical, cuando cae, ¿no es cierto?, por ahí al bajar el cordón de una acera o al bajar una escalera. Recuerden ustedes que la cabeza del fémur está contenida en el cotilo, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece ese contragolpe desde abajo, en general lo que sucede es la decapitación de la cabeza que queda retenida en el cotilo. Esa es una de las formas que pueden ser de caída. Otra, que es una de las más comunes, es la caída sobre el trocánter mayor directamente. Y otra también, otro mecanismo, sí. Doctora, una consulta. Dime. ¿Se podría hacer, por ejemplo, previa densitometría en un paciente, en un adulto mayor, se podría hacer denosumab? O sea, para tratar el caso de comprobar, obviamente, una osteoporosis, para tratar el tema, porque puntualmente el adulto mayor se considera que, bueno, como dijeron ahí en clase, deterioro de ciertas funciones orgánicas, principalmente la parte renal. Pero se podría contemplar como uso, en el caso de corroborar una osteoporosis en un adulto mayor específico. Si fuera un adulto mayor, me estoy refiriendo ya de 75 para arriba. 65, bueno, está bien, pero 75, 80, estaría indicado darle denosumab una vez cada 6 meses con el aporte de calcio y vitamina D correspondiente. Obviamente, O sea, siempre puntualmente por el tema de la profilaxis de fracturas. lo que tenemos que ver cuando hacemos el diagnóstico de osteoporosis, que va de la mano no solo del título de decir, bueno, el paciente tiene osteoporosis, sino que tiene osteoporosis, con lo cual ya va de la mano del título alto riesgo de fractura. Primero, hacer una evaluación nutricional, ver si el paciente realmente está teniendo los niveles de calcio y de vitamina D que se requiere. Ustedes no se olviden que más o menos con un vaso de leche, con un yogur y con 30 gramos de queso diarios, estamos haciendo la cobertura del calcio suficiente. La exposición solar, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos todo eso verificado, se puede optar, que por ahí por efectos adversos,
uno trata de no usarlo, pero se puede empezar con bifosfonatos y si no también la posibilidad del denosumab. Yo tengo, qué sé yo, pacientes, obviamente ya hice con mucho manejo del endocrinólogo, que una vez al año, se me fue ahora el nombre de la droga, que se hace endovenosa, que es una inyección anual, ya me voy a acordar. Pero como protocolo así sencillo, no, yo lo que sugiero, no sé si te hago que decir. Mira, depende de la funcionalidad del paciente. Si son pacientes que están funcionales, que vienen al consultorio de atención primaria para control de salud, a mí me parece pertinente el monitoreo. Nosotros pedimos calcio, fósforo, magnesio, le pedimos el perfil endocrinológico y me parece pertinente derivarlo al endocrinólogo si hay una densitometría que también le mandamos a hacer con signos de osteopenia, osteoporosis que seguro la va a ver. Entonces, me parecería fantástico, de hecho sería lo ideal que todos tengan la prevención primaria de esta forma. Lo que pasa es que, bueno, como vemos, se ponen en juego múltiples factores de costos, de cobertura del sistema de salud, pero si no, viéndolo así objetivamente, me parecería bien si el paciente está en condiciones de recibirlo. Por supuesto que lo ideal es que nosotros actuemos como médicos de atención primaria para evitar estos eventos catastróficos, que de hecho está en nuestras manos intervenir. Se llega cuando la mayoría de las veces no se intervino. Yo, por ejemplo, hablo de mí, no sé si hago bien o hago mal, pero cuando le pido un chequeo clínico, un control periódico de salud en un adulto mayor, me incluyo, por ejemplo, calcemia, calciuria, PTH, vitamina D, vitamina B12, perfil ferrocinético si es que lo amerita. Bueno, PTH, cuando hiperparatiroidismo, bueno, suele aplicar, ¿no? Por eso justamente. Nosotros en control de salud no estamos habituados a pedir PTH, porque si vos notás una distorsión en el metabolismo fosfocálcico, lo vas a mandar al especialista, pero bueno, bienvenido si tu sistema de salud te lo acepta, porque ojo, también vitaminas de... hospital rural. Ajá. Y el especialista, o sea, estamos muy... Claro, lo tenés que pedir vos, perfecto. Claro. El tema, por ejemplo, en nuestro medio, no sé cómo son ustedes, la cuantificación de vitamina D es muy cara. Entonces, a veces hay algunos sistemas que la auditoría te lo objeta. Sí. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Una alumna mía que es de Río Negro, médica de PAMI, se lo objetaba auditoría. Si no te lo objeta, adelante, porque el déficit de vitamina D no solo está relacionado con eso, sino también con el déficit cognitivo. Sí. Y aparte se ve Así encontrado que- que hay Yo creo que uno tiene que suplementar a medida que lo necesite. Pero algo vos Una necesitas. cosita que Sí, puedo agregar, claro, por que favor. una cosa es el caso particular y otra cosa son las prácticas preventivas que se hacen en la población general. No estamos diciendo que haya que pedirle palatormona a todos los adultos mayores, porque no hay evidencia que muestre que haya que hacerlo con todos, ni tampoco sistema que pueda soportarlo. ¿Está bien? Entonces diferenciemos, o por ahí me parece que se presta a tu comentario a un poco de confusión. Claro, no queda sentado como... Cuando amerita Claro. cuando amerita Claro, el laboratorio pero pedirle a clínico todos previamente encontrado con en- una alteración en el perfil o una Claro, sospecha a mí- clínica, ahí puntualmente Por sí. ejemplo, a mí me pasa que yo suelo pedir calcemia junto con vitamina D, porque la única contraindicación que encuentro para dar vitamina D es la hipercalcemia, y así diagnostiqué a una paciente con un hiperparatiroidismo primario, menos mal que no le di vitamina D. Claro. Pero en general no son prácticas de rutina, por lo menos hasta ahora no está establecido que haya que hacerlo con todo el mundo, ¿está bien? Digo porque si no, No, está perfecto. desde el punto de vista de la medicina familiar, No, inclusive el control de salud está pautado a con cierta periodicidad, es decir, eso, como dice Analia, no tiene que quedar sentado bien de control de rutina. Ahora, yo digo que si en tu medio claro, te aceptan el algoritmo que te haces vos, que planteas sobre este paciente en particular y lo podés pedir, siempre va a ser más información. Bien. ácido solentrónico es... Sí. Sí. Decíselos así, lo recuerdan, pero Así sí. que es bastante carito. Sí. Tengo una sola persona que va a
afectada por la Ácido solentrónico, ácido solentrónico, sí, se hace voluminosa. Además, hay algo que también tenemos que saber y que incluso está en la directriz internacional, las densitometrías de control. Hay artículos ya que hablan que no debe realizarse con una frecuencia menor a 10. Últimos estudios. Y los efectos adversos del adenodonato también. Sí. Necrosis de los cuellos dentarios. Necrosis de los cuellos dentarios. El de asegurarnos de que cuando lo estén tomando se queden sentados para evitar erosiones en todo el sentido directamente. Sí. La verdad es que vamos a cortar ahí, así avanzamos con el tema, pero bueno, hicimos un pantallazo de osteoporosis sin querer. Bien, nos referíamos a la orientación de la caída y me quedaba por contarles una de las formas también en que puede producirse la fractura frente a una caída, es a veces con la fijación, por ejemplo, de la pierna derecha y la rotación del cuerpo hacia el lado opuesto dejando la pierna fija. ¿Por qué decíamos que hay problemas que subyacen que favorecen la fractura de cadera? La respuesta protectora es inadecuada. Es decir, el paciente, si está con un síndrome de fragilidad y ya por proceso de envejecimiento, en general los reflejos de defensa frente a una caída están disminuidos, con lo cual es más probable que el impacto vaya directamente al fémur. También hay cambios en el área local del impacto. Tenemos disminución del tejido graso, tenemos disminución de la masa muscular, tenemos también huesos más débiles. Todas estas estructuras son incapaces o por lo menos no son suficientes como para absorber esta carga del impacto. La resistencia, la liberación de energía que produce el impacto. Y obviamente dijimos ya también una resistencia ósea suficiente. Entonces, en cuanto a la combinación de factores que predisponen al riesgo de caídas y de fracturas, como dijimos recién, vimos una pérdida de masa muscular y de la propiocepción por el mismo proceso del envejecimiento. Esto hace que tengamos una marcha inestable, un aumento en el trastorno del equilibrio, una disminución en la velocidad, lo que llamamos nosotros mayor inestabilidad en la marcha. El abatimiento funcional, que tiene que ver con la pérdida de independencia para las actividades básicas de la vida diaria y que el paciente tenga procesos mórbidos previos. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca altera mucho la funcionalidad y además de traer alteraciones hemodinámicas, ¿no es cierto?, de disminución de la suficiencia hemodinámica. La presencia de neuropatía periférica, un poco por lo anterior también, la pérdida de aumenta el trastorno del equilibrio por pérdidas en la propiocepción, insuficiencia renal, anemia, lo que hablábamos hace un ratito con la doctora Mariñaski, los procesos de desnutrición, diabetes mellitus, que de por sí puede provocar en algunas circunstancias alguna situación clínica que traiga mareos, sobre todo en aquellos casos en los que los pacientes están descompensados, hipertensión arterial, que puede provocar, de acuerdo a la medicación que tiene, también la presencia de cuadros de hipotensión ortostática, efectos adversos de la medicación que está recibiendo, demencia, dice en la literatura una situación como para caer. Fíjense que depende el cuadro, los pacientes que están memetizados, y no siempre están en una clínica psiquiátrica, sino que están en instituciones así de larga estadía y de corte clínico, no tienen por qué tener a veces trastornos funcionales. Es decir, es un paciente que está con un síndrome demencial, por ahí con severos trastornos cognitivos, con
sin trastornos conductuales o con trastornos conductuales contendidos con medicación, pero que tienen la posibilidad de caminar. Y eso hay que dejar que así suceda, o aparece el famoso wandering de las demencias, de pacientes que caminan. Y bueno, eso es un factor predictor para caídas, porque en general por ahí no tienen esto de que hablábamos antes, las posibilidades de defenderse frente a un evento que les estabilice la marcha. En el caso de depresión, el paciente ya de por sí que tiene un desinterés, ¿sí? Sobre todo una desconexión un poquito emocional con el médico, y también seguro está recibiendo medicación que le puede producir mareos. Obviamente la privación sensorial. En general, la privación sensorial que tiene que ver con la pérdida de la visión, que tiene que ver con la pérdida también de la visión, son procesos que son muy difíciles de intervenir, no solo por el paciente mismo, sino también por el familiar, y a veces también por nuestros propios colegas, ¿no? Donde nos cuesta mucho entender de que no es raro que nosotros derivemos y pidamos una consulta con el oftalmólogo, y a veces el oftalmólogo viene familiar y nos dice el médico que no la atención, ¿no? Porque tiene 90 años. Así que este también obviamente es un factor. Polifarmacia. Bueno, acá tenemos que hablar de todo lo que tenga que ver con los efectos adversos de la medicación. Siempre hay que hacer una lista de los medicamentos que toman los pacientes y evaluarlos, porque en estos casos muchas veces, si no hay un médico, en el caso de ustedes, un médico familia que los esté llevando con una visión más integral, a veces el paciente viene ya después de que ha ido al traumatólogo, al cardiólogo, al neumonólogo, al endocrinólogo, y nos traen 12 medicamentos. Bueno, osteoporosis ya estuvimos hablando, que es uno de los factores que predisponen. Fragilidad, también hablamos un poquito, se quedó claro más o menos el concepto de fragilidad. Y factores ambientales. El mundo no está preparado para los viejos. Hay factores ambientales que pueden estar dentro del domicilio, que a veces le cuesta al familiar. Hay dos grupos, ¿no es cierto? No sé si a vos te pasa. Yo tengo familias que son muy precavidas, en el sentido de observar cuáles son las posibilidades de saqué los cables, saqué la alfombra, llamé a un albañil, le hice una puerta de entrada a la bañera para que mi mamá no levante la pierna, le hace a las maderas. Y hay otros donde uno entra al domicilio, y ya de por sí pasa el caniche por los pies, ¿no? Así que y en la calle, sobre todo, todavía estamos muy lejos de tener ambientes amigables para que los viejos puedan deambular sin riesgos. Obviamente que vamos acá ya a meternos más en el cuadro médico, en la urgencia, en la emergencia, que es la atención en el lugar de la caída, donde probablemente a ustedes los convoquen, el mismo paciente, si es que puede, algún familiar o algún cuidador, si está a cargo de esta persona, y nos va a relatar este evento de la caída que altera la vida cotidiana y que demanda entonces la presencia de un sistema de asistencia en forma urgente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico no presenta demasiados inconvenientes, porque tenemos un antecedente que es la caída o el trauma directo. Y acá vamos a tener diversos aspectos a tener en cuenta y que no tenemos que dejar pasar. Tenemos el cuadro típico de la persona que se cae, que llama al médico, nos encontramos nosotros, vamos, está en el lugar de la caída, encontramos a la persona con dolor, con lo que llamamos impotencia funcional, con rotación externa, después lo vamos a ver, y acortamiento del miembro fracturado. El antecedente de la caída, eso no nos presenta demasiadas dudas diagnósticas. Es un diagnóstico que se puede hacer rápidamente, entonces se confirma con la radiografía. Pero también tenemos aquellas personas que se caen, que la cabeza del fémur queda impactada en el cotilo, que tienen dolor,
pero que les permite deambular con dolor, pero les permite deambular. No es necesaria la inmovilidad. Y en general, el dolor lo van a referir en la zona inguinal. Lo que pasa es que con el transcurso de los días vemos que no tienen una recuperación funcional, que tienden entonces a empezar un reposo en cama, y bueno, ahí, digamos, la familia le llama la atención este abatimiento funcional que es inexplicable. El riesgo de esto, obviamente, es la tardanza en el diagnóstico y la tardanza en el tratamiento. Recuerden que hablábamos antes de qué importante es operar a un paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas. También tenemos aquellos pacientes que se caen solos, hacen una fisura o una pequeña fractura, no la comunican y van a la cama, se inmovilizan y el familiar se encuentra de golpe con su papá o con su mamá, por ahí con un cuadro de síndrome confusional agudo, en un delirio, ¿sí? Un cuadro de delirio, y sin posibilidades de movilizarse. En este tipo de pacientes siempre tenemos que tener presente, si no tenemos mucha información, el paciente estuvo solo, no sé si como protocolo, pero se impone la posibilidad de pensar en una radiografía de cadera, que estamos pidiendo nada del otro mundo. Y también hay fracturas que no llegan a ser fracturas, que son fisuras, pero que la persona al seguir deambulando, porque esto lo permite, lo termina convirtiendo en una fractura. Bueno, esto es un poco lo que yo recién les conté. Y la fractura en la inmovilidad. Pacientes que están en la cama con un síndrome de inmovilidad, en postración, y que a veces, por distintas maniobras, incluso de las cuidadoras, al cambiar los cómodos, la dan vuelta y se puede producir la fractura del fémur. Vamos de lo más obvio. Esta también es entonces una de las frases que yo quiero que se lleven, lo que hablábamos antes, que puede ser la primera señal de que existe una enfermedad subyacente. ¿Cuál es la información que tiene que reunir entonces el médico que se encuentra con un paciente con fractura de cadera? Ver la investigar o consultar, mejor dicho, sobre los hechos recientes acontecidos que pudieron haber motivado la fractura, hacer un examen clínico inicial, obtener los antecedentes clínicos del paciente, obtener la lista de fármacos. Esto es un poco, a ver si un listado para que ustedes tengan un esquema mental de qué es lo que tienen que hacer en ese lugar. La realización clínica, antecedentes patológicos de la persona, lo que habitualmente hacemos siempre. La lista de medicamentos, el balance de independencia del paciente previamente a la fractura. Caminaba, no caminaba, caminaba solo, tenía una buena marcha, caminaba inestable, tenía una ayuda con una andadera o con un bastón, solamente se levantaba de la cama y pasaba al sillón. Acá se introduce un nuevo concepto que es el espacio de vida, que ustedes van a tener una clase sobre el tema. Esa persona que va reduciendo su espacio de vida, que se va quedando, digamos, restringiendo en actividades avanzadas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, y se va encerrando en su domicilio, también tiene mayor predisposición a sufrir este tipo de eventos. Y muchas veces este tipo de eventos pueden ocurrir dentro de la misma casa. Entonces, reducción del espacio de vida puede ser predictivo de situaciones como esta. Bien, otra de las preguntas que debemos hacer es cuál era la capacidad cognitiva del paciente antes del episodio, si había deterioro, si no había deterioro, si había la presencia ya así de un síndrome demencial, si hubieron caídas previas. Estoy haciendo memoria, pero esta semana escuché, estoy haciendo memoria, ya está, no me acordé, de un paciente que ingresó también traído de Mar del Plata, un escribano bastante
famoso allá en la zona atlántica que, bueno, no pudo soportar llevar adelante esta nueva situación de vida y empezó con caídas que habilitaban que los hijos que viven acá en Buenos Aires, uno de ellos médico, neurólogo, y la otra es arquitecta, tenés que salir corriendo a cualquier hora, agarrar la ruta 2 y llegar a Santa Fe. En definitiva, se decidió el traslado del señor a Buenos Aires. En principio se quedó viviendo con su hija, porque el hijo vive, creo que por la zona de Pilar. Entonces decidió quedarse acá en Capital Federal con su hija, diabético, insulinodependiente, con deterioro cognitivo leve, pero con mal manejo de su enfermedad de base, con muchísimos problemas para controlar el tema de la nutrición, más que nada porque ibas al lado de las grandes comidas y las grandes bebidas, y eso le fue provocando una serie de caídas. Yo ayer estaba hablando con el kinesiólogo, Carlos, que atiende a tus suegros también, creo. ¿Sí? Sí, sí. ¿No lo conoces? Sí, pero ¿qué? ¿Atiende el paciente tuyo? Sí, atiende pacientes míos. Sí, ahí en la residencia atiende pacientes míos. Sí, yo lo conozco. Y me decía que, dice, doctora, yo creo que aproximadamente se habrá caído en la casa de la hija unas 60. Así, ahí. O sea, no se fracturó, pero el riesgo, ¿no? Yo calculo ¿Qué que está pasando ahí que se cae tanto? ¿Qué está pasando ahí? sí, y nadie intervino. Ah. Nadie intervino. O sea, lo único que miraba la familia era, bueno, se cae, no lo puedo dejar solo, se cae. No puedo controlar el tema de su diabetes. Entonces, ¿qué hacen? Dice, bueno, esta situación nos supera, yo no puedo hacerme cargo de mi papá, la señora está divorciada, con hijos, adolescentes, yo no puedo hacerme más cargo de mi papá, pues no puedo estar garantizando nada, así que deciden la institucionalización, ¿no es cierto? Capaz que así por ser, Sí, un cuadro clínico, sí. Las cosas, ¿no es cierto? Que a veces uno ve como que esto es un dato de color. Evidentemente ha sido una muy buena persona en su vida, y ayer en la residencia vino el ex yerno, por eso digo, ha sido una buena persona en su vida, pero claro, le trajo una botella de vino. Imagínense, si en el hogar le trae una botella de vino, dice, yo siempre le llevaba. Ahí estamos, ¿no? No tenemos mucho para pensar. Pero bueno, ahora que vos lo tenés ahí en la residencia... Ahora que está en la residencia, ya está con un plan de... No, sí, ya aparte está con un plan de alimentación, de nutrición, mejoró mucho sus perfiles de glucemia. ¿Y ahí tiene tantas caídas también? No, ahí todavía. Ah. Hace un mes que está aproximadamente, no ha sufrido ninguna caída. Bien, en el examen físico lo que vamos a encontrar nosotros son estos 4 signos: el dolor, la impotencia funcional, es decir, que la persona no puede caminar, el acortamiento del miembro fracturado y la rotación externa. En general nosotros, si le pedimos a la persona que levante el pie que está apoyado en la cama, si está en la cama, es imposible hacerlo. Les traje una foto para que vean un poco este cuadro. Acá hay más fotos, todos típicos: acortamiento del miembro, rotación externa. Acá me parece que hay como un hematoma, ¿no? Que no es raro encontrar, la presencia de un hematoma en esta zona. Más fotos acá. Bien. ¿Cuál es la atención entonces que se tiene que realizar en el área de urgencias? Respecto de la situación basal, lo que hablábamos antes, la clínica, patología de base,
antecedentes personales, lista de fármacos, tratar de establecer si es posible con escalas validadas como CATS, Barton o Bartel o Lawton-Brody el estado funcional previo del paciente, hacerles rápidamente si es posible un mini mental state y si no una escala de depresión de G-Savage y investigar también sobre cuál es la red vincular, la red de apoyo vincular, es decir, los aspectos sociales. Esto rápidamente también se puede hacer con una encuesta que se llama OAS. En cuanto a la enfermedad actual, otra vez, en qué circunstancias se produjo la caída, cuánto tiempo se encontró en el suelo, el grado de dolor y otros síntomas asociados. ¿Se acuerdan lo que yo les contaba de esta persona que estuvo 2 días en el piso? He tenido otra paciente, pero ya hace muchos años atrás, diabética, que hace una ACV. Aparentemente la película que nos hicimos con la familia que hace un cuadro de ACV, se cae, se fractura y también está ella estuvo como 3 días solita tirada en la casa. La verdad que las posibilidades de sobrevivir son casi películas de terror, ¿no? Solo pensar que una persona puede estar durante 2 o 3 días tirada en el piso con dolor solita. Lo que ocurre a veces es que en el síndrome post-caída hay un síndrome confusional muy importante y no permite hacer la valoración ni mental ni social, porque la persona está realmente muy confusa en el contexto de la fractura. Y entonces hay que hacer el interrogatorio indirecto a la familia, que nos va a dar una información muy valiosa de por qué se llegó a esa circunstancia. Sí. Obviamente tenemos que pedir entonces laboratorio y una radiografía de cadena. ¿Cuál es el tipo ahora lo vamos a ver, qué tipo de placa vamos a pedir? Hay que recordar entonces siempre lo que decía Cintia recién, la importancia del deterioro cognitivo y que la existencia del delirio, o sea, el síndrome confusional agudo, está presente entre el 10 y el 33% de los pacientes antes de que ingresen al hospital. Esto es un factor predictivo también para obtener peores resultados de recuperación funcional. Mayor tiempo de hospitalización, las posibilidades de mayores intercurrencias. La radiografía, entonces, una vez que yo tengo la presunción diagnóstica, voy a pedir una radiografía, un par radiológico que tienen que ver con una anteroposterior de la cadera afectada, una fractura, una radiografía axial, o sea, lateral, un frente que puede ser en tracción y en rotación interna, un anteroposterior del fémur completo y también está bien pedir, sobre todo para la programación de la cirugía, una radiografía de la cadera oculta. Bueno, ese es el listado recomendado. Sí, pero si no se pide una anteroposterior y una axial. ¿Ustedes qué demora tienen en que se realice la cirugía? Es decir, un paciente que a ver, vamos a ir por días. 2 días. Lo mandan a la casa, con tracción, sin tracción, nada. Sin ir más lejos, yo trabajo en una guardia de una clínica privada. ¿Cuánto se? Estamos trabajando yo soy de Río Negro, estamos trabajando acá más llena por... ¿Río Negro? Sí, por el pico nacional de demanda, ¿no? Hay algunas clínicas que tienen determinada cantidad de CAM a la PAMI. Si se supera ese número, no internan más. Y que vayan a su casa. No, a la guardia que teníamos un paciente que recibe una neurovigilancia hace 48 horas con una fractura de cadera derecha y una insuficiencia renal que no sabemos si era crónica reagudizada o aguda, con un bicarbonato de 10 entre eso, una hipercalemia. No conseguíamos cama ni por algo se cayó. Bueno, hombre. Bueno, antecedentes de reumatoidea, crónicamente necrobonales. ¿Y ahora está en la casa? No, la guardia. Lo tuvimos
hacer la guardia 48 horas y ayer a la noche el director de la clínica le dio un favor a otro director de otra clínica para que le hicieran. Y no lo había hablado un traumatólogo, desde que el traumatólogo pide la prótesis hasta que se autoriza, pasa de... O sea, que estamos hablando de 5 días. Sí, ¿2 meses? El tiempo que llevaría a recuperar. Semanas. O sea, las complicaciones que surgen. Y en el medio A veces, la atrofia muscular. Complicaciones, no nos alcanzan los dedos de la mano. Desde neumonía, desnutrición, atrofia, síndrome Úlceras por confusional, presión, mentales, confusional, cara. Yo soy de Paraná Sí, y trabajo, hago diálisis. sí. Bueno, un paciente en diálisis sufrió una fractura de cadera, 3 meses hasta que le autorizan la Añoso, cirugía. un añoso, un hombre añoso. Un 70 y pico, no era tan... O sea, pero que le vaya con una demencia también, sumado a su insuficiencia renal terminal, que no amerita trasplante. Y bueno, lo operan con un riesgo elevadísimo. Lo operan un jueves, el sábado le dan el alta, el domingo fallece. Sí. O sea, ni siquiera alcanzó a usar la prótesis. Se la pasó más de algo en el corazón. Pero hizo el traslado, porque era trasladarlo de electrónico institucionalizado al centro de diálisis para realizarlo, y todo en ambulancia. ¿No es cierto? ¿Qué supone por los síntomas previos al fallecimiento que pudo pasar? Yo no, porque estaba en la institución cuando falleció, o sea, en el geriátrico, que no sabemos bien cuál fue la causa. ¿Hay alguien que trabaja, alguien que desea algo por acá, no? No, yo te iba a decir que yo soy de Mendoza Sí. y en Mendoza como están capitados, no es como Sí. en otras provincias, Sí. es un poquito más rápido. Yo iba a preguntar, ¿hay alguien que trabaje en algún centro que pueda darnos un No, yo ejemplo no. de buena práctica? No trabajo Yo iba a preguntar en eso. un centro de buena práctica, tampoco los hay allá para PAMI, pero por lo menos como están capitados, están obligados. Entonces, sí o sí, que no pasa en otras provincias, porque te dicen no tengo camas, allá lo tienen que recibir. El como Río si- Negro es capital, pero la capital tiene un límite. Pero igual, Claro, la si gente la hace gente fuera. usa falta de cama física. Está bien, es muy claro, pero allá en Mendoza no, porque allá te dicen es un problema de ustedes. Ustedes aceptaron un contrato de cápita por tantos miles. Entonces ustedes tienen que pagarle a otro hospital, y como nadie quiere pagarle a otro hospital, tienen la obligación, lo sacan como ganado. O sea, entra y a los 2 días lo están operando, 3 días máximo, chao. Hacen así. Las urgencias, 48 horas como. O sea que ahí se están hablando para mí. ¿Y los resultados son buenos? Santa Fe también. ¿Los resultados son buenos? Depende del típico. ¿En qué centro estamos hablando? ¿De clínicas de PAMI? En Villa Constitución, Sí. clínica de PAMI. sanatorio privado, y en Rosario también. Bueno, acá en Buenos Aires, en el Hospital Durán, se demora una semana a pacientes de PAMI hasta que les llega la prótesis. Una semana. Una semana ¿Italiano cuánto tiene? Yo en realidad estoy ahora en el costo, a muchos ancianos después de del caso de cadera, les dan de alta rápido pero con internación domiciliaria. Claro. Es lo que yo estoy haciendo ahora, Claro. empecé hace poquito. Claro. En general se le da un mes de internación domiciliaria. Lo más rápido que vi de fractura de cadera, 48 horas. Uno. Claro, bueno, por eso les decía. No, sí, Eso no, es ideal. Hospital italiano. Vos de Swiss Medical y Medife, que son las 3 mejor citadas o las más ordenadas, no tenés horas en realidad. No. Son las dos medicinas que tenemos en este país que tenemos mellizos, ¿viste? Dos mundos. En la parte pública. Por eso quería pública, escuchar sí, un poquito. Si no me muero, si vos de Swiss Medical me decís que demoran. No, vos de Swiss Medical lo sacan en el día y lo que es PAMI lo sacan mucho más rápido que el hospital público. O sea, el hospital público sí está una semana. De hecho, no reciben en el hospital público a PAMI. Porque como están capitados, están obligados, no lo reciben. Dicen, es
problema de la clínica. La clínica los apila como sea, y como hacen fortunas, están creciendo muy rápido, porque este sistema lo han implementado hace poco, hace unos 4 o 5 años. Es una clínica que empezó siendo, compró, o sea, ya tiene, salía a las 3 calles, pero compró la casa acá, compró la casa acá, la enganchó por el centro, y decía, ¿qué es esto? Y acoplaron y no tenemos un piso más, y una clínica que cuando yo era chico y nací en esa clínica, tenía un piso, sin haber modificado el frente, de repente tiene 5. ¿De dónde lo pusieron al piso? ¿Esto dónde me dijiste que es? En Mendoza. Mendoza capital. Sí, en Mendoza capital. Claro. Y después, bueno, en la parte, cuando trabajaba en la periferia, siempre se da lamentablemente el vicio en la periferia de querer cobrarle plus a PAMI. Bueno, la clínica donde yo trabajo no atiende PAMI. Nosotros no tenemos PAMI, no tenemos convenio. Es la Fundación Cardiológica del Sur. Pero nos traen igual, pagan la consulta del tratamiento porque saben, nosotros nos externamos. La política de la clínica es absorber lo que puede ser un siniestro. Claro. Entonces, ese paciente que tenía una fractura de cadera y una insuficiencia renal no se externaba bajo ningún punto de vista. Quedó en nuestra guardia y armamos bajo la pista y armamos una terapia en nuestra guardia. Igual oficio para cobrarlo. Pero para mí no resuelve el problema. Nos llamamos día y noche de pagamiento de todas las terapias. Entonces, hicimos 7 rondas de derivaciones por día. Bueno, a mí me pasó trabajar en Neuquén, en el servicio de emergencia, llevar a un paciente, carnecito decía, y yo quería que hagamos en Mendoza, y me dicen, no, acá no es el sistema. Llamar al centro de PAMI y decirme, toda la Patagonia, del Río Grande para abajo, no están capitados, aunque el carnet diga es una preferencia. Pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Entonces, toda la Patagonia. Si quieren te lo reciben, si quieren no te lo reciben. Bueno, pero no son 2 veces como acá. Sí, También Sí, veces. Encima lo tengo que derivar a 300 kilómetros el paciente, porque el traumatólogo le da la orden de pedido y lo manda de vuelta. Yo para que el traumatólogo venga y lo vea en la guardia, le cobra la consulta, lo descartable y le pasa el honorario. Si no, no lo viene a ver solamente. Lo viene a ver. Para que lo veas Sí. Lo viene a ver. Así que bueno, en este país tenemos mucho para hacer. En el sur de Mendoza yo lamentablemente lo presencié, pero un traumatólogo era más alta que esta silla. La cantidad de carpetas de juicio que tenía en la casa. Y digo, ¿qué es esa cantidad de carpetas? Y son todos juicios de PAMI porque les cobro todas cosas buenas. Y no me calienta, les voy a seguir cobrando lo mismo. Viejo que se quiera la cadera, viejo que en esa época, hace 4 años atrás, viejo que le cobro 1000 pesos. Aunque le den la prótesis y todo, los opero, tenían un montón de prótesis, los operaban rápido, pero a todos les cobraban. Y si no, que se viajen los 400 kilómetros hasta la capital y que se operen nada. Lo que pasa es que quizás a este hombre le costaba facturar, o sea, cobrar lo que facturaba. No, lo dudo, porque es capitado. O sea, le pagan. Bueno, sigamos. Yo quería ver un poquito cuál era la palpación que tenían ustedes del Yo tema. tengo una paciente ahora recuperándose una fractura de cadera en el italiano. Se fracturó a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a las 8 de la mañana de ese mismo día la estaban operando en el italiano. Sí. A ver, esto que estamos hablando nosotros, también alguien se puso con una calculadora y sacó la cuenta. Sin duda, se bajan los costos. Por la internación. Este paciente que nosotros tuvimos 48 en la guardia, tú y la última, cuando le hicimos la casi, yo no era, porque yo estaba de insuficiencia renal, estaba con criterio de diálisis, pero hace 48 horas que no tenía criterio de diálisis cuando ingresó, y ahora se encarece toda la internación. Pasa que yo tuve un sanatorio privado en Santa Fe, o sea, no conozco con qué rapidez se operan en el hospital público, pero de los 3 sanatorios que tienen cápita de PAMI, los 3 están mal vistos. Es como que el adulto mayor no es la prioridad operarlo, por más que tenga una fractura de cadera, operarlo ya. Esperará si se libera el quirófano, cuando llegue la prótesis, no es prioridad. Siempre queda relegado, por más de que uno diga en 24 horas hay que operarlo. No, queda para lo último. De hecho, el concepto igual dentro de los médicos clínicos de los servicios no es que se acelere la consulta traumatológica, de hecho entonces el jefe de nuestro servicio de guardia es un clínico y yo le estábamos haciendo soporte vital, las indicaciones del día, le sacábamos casi 6 horas más y grabamos todo como correspondía y él lo veía. Entonces nos llamamos al traumatólogo no para que la fractura no me importa, me importa la insuficiencia renal. Claro, pero ahora usted dice esto y
todos los actores que intervienen en estas situaciones para ponerse en acuerdo, no solo para recuperación rápida funcional, que es lo que nos interesa, sino, bueno, para que le interese también, y es importante, manejar los números de los costos de hospitalización en forma lógica. Hace muchos años atrás, vos sabés que yo estuve un par de años dentro de el quirófano de cirugía ortopédica, y me acuerdo que en esa clínica que tenía un convenio con PAMIA, creo que casi lo sé, se operaban 3-4 caderas por tarde. Sí. Porque además es una cirugía que, hermano, de un cirujano avesado, una hernioplastia puede rondar unos 20 minutos. No más. Nosotros cuando éramos estudiantes, el profesor Al menos yo trabajaba en así. Ahora, ¿cuál era el problema? Que antes los protocolos de externación no eran rápidos. Se operaba la cadera, le ponían una hernioplastia, no lo sentaban, lo dejaban acostado y eso, no, y porque fue operado de fractura de cadera 1, ¿no? Y es la cosa que daba 1 semana, 10 días. ¿Por qué será esa? Viejos protocolos. Viejos protocolos. Sale rápido. Sale rápido. Bueno, fíjate que ahora todo se ha reducido la internación. Bueno, seguimos adelante. Yo les puse esta imagen para hacer un poquito una recordación anatómica. Así vemos ahora la clasificación de los distintos tipos de fracturas. Cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor, esto es lo conocido como macizo trocanterio. Y ahora voy a mostrarles entonces cuál es la clasificación de las fracturas mediales, fracturas del fémur, de acuerdo al lugar donde se encuentre el trazo de fractura. Vamos a... De este lado, fíjense que yo les hice a propósito, les dividí en dos la imagen para que ustedes tengan el concepto de lo que son fracturas mediales y fracturas laterales. La fractura basicervical, la verdad es que de acuerdo a la bibliografía que lean, ustedes la van a ver, porque es esta, ¿no es cierto? Es la unión entre exactamente el cuello, la base del cuello y el trocánter. Algunos la colocan como fracturas laterales y otras como fracturas mediales. Yo a veces la saco de un lado y la pongo del otro, pero la verdad es que si uno lee a los efectos que a nosotros nos interesan, tampoco nos preocupa demasiado. Pero las fracturas mediales, o también llamadas intracapsulares, porque están dentro de la cápsula articular, se van a dividir según su localización anatómica en fracturas subcapitales o transcervicales. Estas que están por debajo de la cabeza del fémur y aquellas trasofracturarios que atraviesan directamente el cuello del fémur, transcervicales. Esto es según la localización anatómica. Ahora, en virtud del tipo de fractura que tienen, las fracturas pueden ser desplazadas o no desplazadas. Y esta es la mejor clasificación que podemos encontrar en fractura de cadera. Cuando hablamos de fractura de cadera y hablamos de fractura de cadera medial o intracapsular, la mejor clasificación que podemos utilizar es según el grado de desplazamiento de la fractura. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar, primero, factores pronósticos. Pronósticos en virtud de la posibilidad de factores de riesgo de complicaciones. Porque ustedes recuerden que la vascularización del cuello, es decir, los vasos y ahora retinaculares, ahí está, retinaculares ascendentes que pasan por el cuello del fémur pueden estar interesados en la fractura. Entonces, ¿cuál es la complicación que yo voy a tener posteriormente? Es el riesgo de una necrosis avascular o de una pseudoartrosis, es decir, que no haya una buena consolidación de la fractura. Entonces, recuerden que en este tipo de fracturas lo importante es clasificarlas según el grado de desplazamiento. Esta es una clasificación que ahora la vamos a ver en otra imagen, se llama clasificación de Garden, como jardín en inglés, el tipo 1 y tipo 2, que son aquellas donde no están desplazadas, y la 3 y 4 con mayor grado de desplazamiento. Respecto a las fracturas laterales o llamadas extracapsulares, también según la localización de la fractura, es decir, el trazo de acuerdo
a la afectación anatómica, la vamos a denominar como bases cervicales, como las intertrocanterias, la del trocánter mayor, trocánter menor y la subtrocanteria. También hay algunas fracturas que se llaman de trazo invertido, que el trazo viene desde medial a lateral y de abajo hacia arriba. Pero así como en las fracturas intracapsulares la mejor forma de clasificarlas es según el grado de desplazamiento, la mejor forma de clasificar las fracturas laterales o extracapsulares es de acuerdo al grado de estabilidad. Entonces se clasifican en estables o en inestables. Y básicamente, ¿qué es lo que a mí me define una fractura como estable o como inestable? Una puede ser que sea inversamente proporcional al grado de conminución que tenga esa fractura. Cuanto más conminuta, menos estable. Cuanto menos conminuta, más estable. Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener presente, a ver si la imagen la puse ahora en la siguiente. Si no la puse en la siguiente, no. Más adelante vamos a ver que hay una zona posteromedial que se llama calca, que es un engrosamiento formado por trabéculas del hueso que está en la zona del cuello y que baja hacia el trocánter menor, que es una zona de línea de fuerza. Es la línea de soporte de carga, durante la deambulación. Si está fracturada esa zona, después van a ver una imagen para que ustedes se lo lleven. La fractura ahí se va a definir si es estable o si no es estable. Esto es un concepto muy ortopédico, muy traumatológico, pero para que ustedes tengan más o menos una noción de por qué se realizan determinadas técnicas y cuánto después esto nos lleva a nosotros a lograr el objetivo, que nosotros tenemos que es levantar lo antes posible y lograr una rápida recuperación funcional. Yo les dije entonces en las fracturas intracapsulares, fíjense, la de tipo Garden 1 o 2, acá la fractura es incompleta, la cabeza femoral está impactada, pero no está desplazada, tampoco está desplazada la tipo 2. Estas son fracturas que dijimos sin desplazamiento. En la tipo 3 y tipo 4, esta que es la más frecuente, es la más frecuente, esta, ojo, la más frecuente de las intracapsulares, pero la más frecuente de las fracturas intracapsular versus extracapsular son las extracapsulares. Representan un 60%. Fíjense acá que el grado de desplazamiento nos puede provocar entonces, lo que hablábamos antes, el riesgo de por ahí no poder sostener la irrigación de la cabeza del fémur, trayendo, como yo les decía antes, la consecuencia de la necrosis vascular. Este es un rápido esquema de la irrigación de la cabeza. Fíjense ustedes entonces cómo está afectada. En el caso de una fractura de irrigación. Yo acá le traje algunas placas, comparándolas con estas imágenes de una fractura de Garden tipo 1, impactada. El trazo fractural está ahí, pero vemos que la placa no tiene, que la cabeza no tiene ningún tipo de desplazamiento. Dígame si voy. No la llego. No la llegaron a ver. Yo no vi la línea de fractura. Allí. ¿La llegan a ver o no? La fractura, lo que ella está marcando. Ahí, marca, esa es la fractura. Eso, vos pensabas que era hueso. Fíjense que incluso en la imagen hay un puntito rojo, ¿ahí la ven? Esa línea. Ahí está la línea. Ahí está la ¿Cómo? No, ella me dice que le cuesta verla. Lo que pasa es que la estructura ósea está bien marcada, como sí. Continua, digamos. Sí. La cabeza también del fémur está
¿sí? Fíjense la artrosis que hay también en el acetábulo, el desgaste, ¿no es cierto? Ya no hay prácticamente superficie articular. Exacto. Esta es una fractura completa pero sin desplazamiento. El trazo de fractura lo llegás a ver, está ahí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Estas son fracturas intracapsulares, están dentro de la cápsula articular, pero no están desplazadas. Acá sí ya vemos fracturas desplazadas, con un desplazamiento parcial. Fíjense que en esta placa, si uno la mira de frente, se ha perdido la posibilidad de observar el cuello, porque giró el fémur. Y acá pasó lo mismo, ya con mayor desplazamiento, un desplazamiento completo. Esto igual, esto le queda a ellos, ¿no es cierto? Ahora esto lo copio en mi escritorio y se los pongo mañana en material del foro. Está bien, sí. Y van a ver, porque yo traté de acortar las imágenes, porque la clase hicimos en muy larga, pero después de que está la última diapo del final de la clase, van a ver una que dice más radiografías y tienen una pila de radiografías ahí como para entrenar el ojo. ¿Por qué les volví a poner esta placa, esta diapo? Porque recién hablamos de fracturas intracapsulares. Ahora vamos a hablar de las fracturas extracapsulares. Y la clasificación de las fracturas extracapsulares, esta puede ser una de ellas. Y que recuerden que yo les dije que se habla de lo que es... la mejor clasificación es el grado de estabilidad de la fractura. No es difícil darse cuenta, lo que yo les decía antes, que el grado de conminución es inversamente proporcional al grado de estabilidad. Pero básicamente, lo que yo también les contaba a ustedes, es que la definición o el nombre y apellido de fractura estable o inestable lo da la afectación de esta zona que se llama carga. ¿Se acuerdan que recién se los dije que es una zona de una placa densa de hueso que básicamente es la línea que soporta la carga durante la deambulación? Eso es el canto. Es una estructura anatómica, está formada por trabéculas. Representa engrosamiento en líneas de fuerza. No nos olvidemos nosotros de que, bueno, la posibilidad de marcha hay una suerte de factores físicos que intervienen, tanto ambientales como los propios del ser humano. Entonces, esta cabeza del fémur que tiene que estar soportando nuestra carga durante la deambulación, tiene que tener una estructura que no puede ser la misma que pueda tener el interior de una costilla. ¿Se entiende? Entonces, esa disposición, naturaleza sabia, genera esta zona de engrosamiento que se llama carga, y si esta zona de engrosamiento, que es la línea que soporta la carga, está afectada durante una fractura, obviamente vamos a estar hablando de una fractura inestable. ¿Se entiende? Acá lo ven, el trazo de fractura lo observan. Fractura lateral intertrochanteria, ¿la ven ahí? Juro que yo no tiembla esto. ¿La observan ahí, la línea de fractura? ¿Sí? Sí. Acá es incompleta el trazo fracturario, aparentemente, pero se ve claramente el trazo de fractura. Acá lo vemos muy bien, podríamos decir facies cervical, ¿no? Casi, o pertrochanteria. Fíjense claramente cómo está el trazo de fractura. Bueno, esto es bastante habitual que suceda.
se fractura el macizo trocanterio y el borde inferior del cuello se mete dentro del canal medular. Es bastante habitual que suceda. Impacta mucho visualmente, pero es bastante habitual que suceda este tipo de fractura. Bien, vamos al tratamiento. Obviamente la fractura de cadera, como hablábamos recién, y tenemos varios ejemplos de los lugares que ustedes trabajan, la fractura de cadera es una urgencia y el tratamiento es quirúrgico, salvo en aquellos pacientes que no caminan, que están postrados y que por ahí la fractura está impactada y no representan grados altos de dolor, se puede optar por un tratamiento ortopédico, es decir, conservador. Pero si no, el tratamiento de la fractura de cadera es quirúrgico. Y hay que tener en cuenta esto, que el riesgo de la inmovilización, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? El riesgo de inmovilizar a un paciente es mayor que el riesgo que tiene un paciente de ser operado y hospitalizado para solucionar el problema. Esta famosa frase, no hay mucho por hacer porque es muy viejo, no lo podemos operar, ya está, ¿sí? Forma parte de la historia, porque precisamente lo que necesitamos nosotros es la recuperación rápida de esta persona para que no se vaya complicando o se produzca lo que ustedes por ahí conocen, y si no conocen el pueblo, que es el fenómeno famoso de cascada, ¿sí? Donde un evento empieza a complicarse y empieza a generar mayores inconvenientes hasta que la sumatoria de estos eventos termina por ahí en la muerte del paciente. No quiero ahondar mucho en esto, pero siempre tengan presente se cae, se fractura, se inmoviliza, no se opera, se escara, está hospitalizado. Exactamente. ¿Cuántos pacientes que están con estas posibilidades hasta tienen después trastornos hasta para la propia ingesta vía oral y los terminan pasando también a una sonda nasogástrica? O sea, la cascada es impresionante. Esto es lo que pasa cuando no se opera. Esto es lo que pasa cuando no se opera. Esto es una frase típica española, ¿no es cierto? Donde los viejos decían cama, caída, catarro, ¿no? Paciente, perdón, es al revés, caída, cama, catarro, está mal puesto, caída, cama, catarro. Paciente se cae, va a la cama, catarro se refería a los procesos de neumonía. ¿Qué es importante? Es importante no solo la urgente estabilización de la fractura, sino también la estabilización de la homeostasis del paciente. ¿Para qué? Para luego ir a esta etapa rápidamente, que es la decisión de la intervención quirúrgica. Cada 2 días de espera se duplica la mortalidad, eso ya lo hemos visto, y que en general cuando hay demora en la cirugía, esto es producto de las comorbilidades que tiene el paciente. El paciente también hay que llevarlo a un grado de homeostasis, ¿no es cierto?, para poder ingresarlo en quirófano. Hay que identificar también la posibilidad de problemas que hayan propiciado la caída. Esto que decíamos nosotros, no olvidándonos de que por ahí el paciente se cae o se desliza y se termina cayendo y se fractura en el contexto del debut de un cuadro demencial, de un cuadro infeccioso. Es lo que se denomina la caída centinela, lo que venimos hablando hoy. La enfermedad subyacente que propició la caída. La fractura más el estrés de toda esta situación van a provocar rápidamente la posibilidad de intercurrencias graves que pueden ser el delirium y las infecciones. Es importante entonces tener la mirada multidimensional de estos pacientes para tratar de reintegrarlos a su vida habitual. El objetivo que tiene que tener esto es, una vez que el paciente se opera, en la rehabilitación, que el paciente vuelva a caminar
y que trate de lograr obtener la misma capacidad funcional que tenía antes de la caída, que sea independiente para las actividades básicas y las enfermedades de vida. Ese es el objetivo que hay que tener en la rehabilitación. Hay que tener también en cuenta de vigilar los problemas que están vinculados con los efectos deleterios de la hospitalización, ¿no es cierto? El encarnamiento prolongado, el dolor, la posibilidad de la presencia de úlceras por presión, lo que decíamos recién, de vigilar la posibilidad de que se presente este fenómeno de deterioro en cascada y tratar de tomar medidas para que esto pueda prevenirse y en el caso de detectarse, detenerse y tratarse enérgicamente. Lo que hay que ver muy bien también es la prescripción, cómo está. Porque una cosa era el tratamiento que el paciente traía antes de la fractura, una vez que se interna, antes de la operación, después de la operación, revisar la prescripción, los fármacos que está recibiendo tal vez no sean los adecuados para este momento, o tal vez recibía psicofármacos mal prescritos, eso hay que revisarlo muy bien. O sea, ahí se entra en una situación muy dinámica. Nosotros ahora en el hospital veo que se les hace tratamiento con hierro, ferroterapia, digamos, después de la operación se le da tratamiento con hierro desde hace 1 o 2 años más o menos, directamente a los pacientes, porque bueno, ustedes saben que son cirugías muy agilizantes y todos quedan muy deteriorados por la línea hasta que lo pueden recuperar. Sí, está bien esto indicado, incluso dicen que hemoglobinas mayores de 8 pueden ser bien toleradas, o sea que no es necesario la transfusión. En los cuidados inmediatos o después del ingreso al hospital, obviamente tenemos que hacer todo lo que tenga que ver con un balance de fluidos electrolíticos, evitar la hiponatremia, la hipopotasemia, o sea, valorar bien las necesidades en virtud del ionograma. Está bien indicado la pulso-oximetría para valorar la saturación del oxígeno, trabajar en todo lo que tenga que ver con la prevención de las úlceras por presión, se trabaja con colchones de aire alternante, que no sé si están en el hospital, pero también hay protocolos hoy en España que están aconsejando el uso de colchones de goma espuma. Y volvemos a la goma espuma, que yo supongo que deben tener que ser muy alto, pero no está mal pensado. Si uno piensa en el mecanismo de que se producen las úlceras por presión, no está mal pensado. La tracción percutánea, que hablábamos con Cintia, es algo que se hace en el Hospital Durán, pero que los protocolos internacionales hoy no están aconsejando, pero se hace, ¿no es cierto? Se hace mucho. Se hace mucho. O sea, tiene indicaciones precisas la tracción. La fractura lateral. El para sondaje alinear el miembro, para calmar el dolor. Para calmar el dolor, exactamente. Realizar la retracción. Se hace más, o sea, en otro tipo de fracturas. Quizás tenga que ver. No, está indicado. Ellos tienen indicaciones precisas según el tipo de fracturas en una tracción esquelética o tracción de partes blandas solamente. Si tracción del hueso o tracción a través de partes blandas. Según el contexto, si la fractura sea medial o lateral. Seguramente esto tenga que ver con el tiempo de cirugía. Tiene que se ver están con esperando una semana, una prótesis estable. Yo no sé si estas preparan buenas o de sus médicas y ponen tracción. Si operan tan rápido, no sé si ponen tracción. Acá, la verdad es que en el Durán lo hacen porque tienen una demora de 5 o 6 días. Y entonces tienen que con el késico, alinea el miembro. En estos protocolos que son internacionales de medicina del primer mundo y que tienen la posibilidad de no dejar pasar una cirugía de cadera más allá de 48 horas, seguramente están desaconsejando la tracción. Otra de las cosas, sí. Nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, estamos muy rápido entonces. Sondaje urinario, la profilaxis antitrombótica, que se utilizan hemoglobinas de bajo peso molecular, la famosa enoxaparina.
Tener en cuenta la analgesia, siempre empezar con un primer escalón con AINES, con paracetamol, ¿sí? Tranquilamente, si no responde, subir a un escalón de mayor analgesia con los opioides, y una antibiótico terapia profiláctica, sobre todo el Staphylococcus aureus, así que lo indicado en general tiene que ser una cefalosporina de primera generación. Estamos con poquito tiempo, entonces. Según el tipo de fractura del cuello, sea con o sin desplazamiento o trocanteria, voy a definir entonces, y ojo, más factores que tengo que tener en cuenta sí o sí para tomar una decisión de acuerdo a la fractura. La edad que tenga el paciente, el estado funcional y de deambulación previa, la esperanza de vida, mayor o menor a 3 a 5 años de acuerdo a los protocolos, y el estado general, se va a decidir por hacer una osteosíntesis o una artroplastía total o parcial. Rápidamente, todo esto es prótesis, imágenes de prótesis para la técnica de artroplastía, que es una operación que está destinada a recuperar el movimiento mediante la alteración o el reemplazo de una o ambas caras articulares. Esta es la típica Thompson, la que se utiliza muchísimo en PAMI. La hemiartroplastia de Thompson. Acá más a fondo es otra de las prótesis que se utilizan en la osteomus. La diferencia entre uno y otro es que esta prótesis, cuando entra el vástago en el canal medular, puede ser cementada o no, y en este caso no se cementa, pero estas perforaciones están hechas para que haya crecimiento óseo y que enclave el vástago. ¿Se entiende? Sí. Más imágenes. Al ser cementada permite la deambulación precoz y también la reducción del dolor. Ambas cosas. ¿Y otra cuánto tiempo? En general las semiartroplastias, cualquiera de las dos, se los van a ver ahora. A ver si llegamos rápidamente, voy a pasar algunas diapos. Y ahora hablamos del tiempo que vos me preguntaste. Recién vimos artroplastias, ahora vemos osteosíntesis. Estos son los distintos elementos que se pueden usar en la osteosíntesis. Los clavos de Ender, los tornillos canulados, tengan presente esta imagen porque es lo que más se utiliza, y la famosa placa DHS. Esto que ven acá, es esto que se coloca acá, con una angulación al final de 135 grados. Esta también es una osteosíntesis, esta es endomedular. La DHS se usa mucho. Claro, sí. Por eso yo quiero, antes de terminar, por lo menos que vean. Esos son para los laterales. Claro, exactamente. Ahora quiero que lo vean. Tenemos. Hablamos antes, ¿no es cierto? Y es un poco esto, el tratamiento quirúrgico precoz sería la situación ideal, el enfrente adecuado, que el paciente se pueda sentar a las 24 horas, que se pueda parar a las 48 horas y que pueda comenzar a deambular a las 72 horas, por lo menos con una carga parcial, con un andador. Obviamente es ideal el control con enfermería especializada, la contención familiar, el control por el geriatra, hacer una alta precoz, retornar al lugar de origen y generar un plan de rehabilitación. Sí. ¿Anticoagulación? La anticoagulación se tiene que mantener. Se comienza más o menos unas 12 horas antes de la cirugía, se suspenden 6 horas antes de la misma, y después tienen que mantenerse entre 27 y 35 días posteriores al alta. Así que si les llega un paciente, si están en residencia o están ustedes no en residencia, si ustedes por ahí hacen consultorios o ven a sus pacientes en la casa cursando un postoperatorio de cadera, tengan en cuenta que hasta 35 días hay que sostenerlos. ¿Cómo? Enoxaparina, a dosis de 40 miligramos. Por día subcutánea. Para algunos, la Vigatran y todos los anticoagulantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que son carísimos, son carísimos. Igual.
Lo que pasa es que después ustedes ya en la casa o en el hogar ya lo van descompensando en la medida que igual si están descompensado todavía hay que controlar que no tenga una trombosis. Sí, existe la posibilidad, se baja muchísimo el riesgo y además de la anticoagulación hay que agregarle un antiagregante plaquetario, hay que dejarlos con por lo menos 160 miligramos de aspirina a día. ¿Lennoxa por 35 días? 35, entre 27 y 35 días posteriores a la cirugía. ¿La cefalosporina cuándo se retira? La cefalosporina se da 2 horas antes de la cirugía y se la mantiene durante 48 horas, algunos 24 horas. 24 horas. El tratamiento de fractura de cadera, entonces dijimos que si lo hacemos con una ortoplastia nos permite la sedestación precoz del paciente, la bipedestación y la deambulación. ¿Por qué es importante esto? Volvemos a lo mismo, por la rápida recuperación funcional. Rápida recuperación funcional significa disminución de un montón de factores de riesgos y del agravamiento de comorbilidades o la aparición de nuevas patologías. Además, influye muchísimo en el estado cognitivo de la persona. Sedestación 24, bipedestación a las 48 horas y así comienza con una carga parcial con el lactador. En cambio, la osteosíntesis, si bien nos permite que el paciente se pueda sentar en las primeras 24 horas, no permite la carga precoz. Esto se va manejando un poco, acá los tips nos los va dando el médico que ha operado y que conoce en detalle, de alguna manera, qué tan estable o inestable era esa fractura, ¿cierto? ¿Querés decir algo, Cintia? No, que los pacientes dementizados son muy deteriorados y de una fractura de cadera, a veces, aunque tenga una fractura lateral, se toma como medial y se hace una hemiartroplastia completa, si se saca la cabeza y se pone directo una prótesis de Thompson porque ayuda a ponerlo de pie inmediatamente. Básicamente un poco es el protocolo. Esto quiero que saquen una foto o se lo lleven anotado, pero las fracturas intracapsulares no desplazadas, la indicación es la osteosíntesis siempre, hay que tratar de sostener, de mantener la cabeza si no está desplazada, y en pacientes también que son biológicamente jóvenes y que tienen una alta demanda funcional, a pesar de tener una fractura desplazada, también lo ideal es hacer una osteosíntesis. ¿Con qué se hace? Con los famosos tornillos canulados que yo le mostré en la otra foto. Se usan 3 tornillos en forma paralela y se comprime la fractura. En el caso de las fracturas desplazadas, si el paciente es mayor de 75 años, acá vamos a evaluar la capacidad funcional y la expectativa de vida. En el caso de pacientes con expectativa de vida menor a 3 años y con una capacidad funcional limitada y también la valoración de enfermedades mentales, vamos a optar por una hemiartroplastia porque lo vamos a parar rápido, como decía la doctora Mariñaski, y en cambio en aquel paciente que tiene un nivel funcional de una demanda más alta, buen estado general, es deambulante y tiene una expectativa de vida mayor a 5 años, podemos optar por una artroplastia total. Y ustedes me van a decir, ¿por qué acá total y por qué acá no total? Porque si tiene en general una alta demanda funcional, el riesgo de ponerle solamente una hemiartroplastia es que con el tiempo comience a erosionarse el acetábulo. Así que lo ideal siempre es hacer una completa. Estas igual tienen más riesgo de luxación que en el caso, por ejemplo, de una total en un paciente que haya tenido alguna patología osteoartrósica. Fíjense, en esta la fractura intracapsular que no está desplazada, la solución es lo que yo le decía, con reducción de la fractura, con compresión con tornillos canulados. Y en este caso, en una fractura intracapsular desplazada, hacemos una hemiartroplastia unipolar. Acá se puso entonces esta prótesis que yo le decía, la Austin-Moore. La prótesis de Thompson, la hemiartroplastia es cementada, con lo cual el paciente está muy deteriorado.
conviene ponerla, porque se supone que no va a tener una sobrevida tan grande y no vamos a tener que removerla esa prótesis. Sí. Ahora, si el paciente está en buen estado general y tiene menos edad y funcionalmente está bien, quizá sería un riesgo poner una prótesis cementada. Entonces dijimos las no cementadas para que eventualmente o haya que remover o si se ponen tornillos, el paciente se va a poder bancar un mes de inmovilidad. Es un riesgo el cemento intraoperatorio, se nos hizo muy larga la clase, pero bueno, es un capítulo que también es interesante leer en 2 palabras. Y este es un cuadro también con un flujograma respecto de si la fractura es extracapsular, ¿no es cierto? Si el paciente es menor de 80 años, pensar entonces como opción la posibilidad de una osteosíntesis. Y acá vamos a ver también el grado de estabilidad o no que tenga la fractura. Si esa fractura es estable, ¿se acuerdan que dijimos que tiene poco grado de conminución y no está afectado el cálcar? Lo que se utiliza mucho es la planilla o tornillo deslizante, que es el famoso DHS, que se utiliza mucho. En el caso de que la fractura sea inestable, lo que se utiliza acá es el clavo intramedular. El DHS es extramedular. Y en el paciente que tiene más de 80 años, pero que tiene una expectativa de vida menor a 5 años o con mayor deterioro, lo que decía recién la doctora Mariñaski, optar por la hemiartroplastía cementada para pararlo rápidamente. ¿Estamos? Nos enfría el café, ¿no? Sí, nos enfría el café. Bueno, queda... ¿Alguien quiere hacer Gracias a alguna ustedes. pregunta, algún aporte, algún comentario? Le perdonamos si nos enfríe un poquito. Sí. Una pregunta, doctora. La radiografía frente en tracción y rotación interna. Sí. Porque generalmente nosotros lo vemos con el límite de que nos hacen una sola cara cada 2. No, y además, bueno, ahí tenés que tener control del dolor. Yo te presenté una situación ideal. Es ideal la de la tracción y rotación interna, porque también logras la reducción del foco de fractura. Pero si no, con la de frente, la placa, con la radiografía de frente y perfil ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Es rápido. Ustedes van a ver en las fotos que yo les dejé, es rápido.